Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a este... ¿No? ¿Sí? A ver, por asistir a esta primera charla del ciclo Hablemos de Física. Estamos inaugurando el curso con una charla súper bonita y súper estupenda con estas dos investigadoras que han venido del CIEMAT. Muchísimas gracias, Cristina y María. Y os la voy a presentar un poquito. A ver si el micro... Sí, me voy a pasar el otro, Ahora sí, ¿vale? Muy bien, pues os presento a Cristina Fernández Bedoya. Ella es doctora en Ciencias Físicas, fue estudiante de esta casa. Bienvenida de nuevo aquí al aula magna. Ella estudió físicas y también hizo la ingeniería electrónica aquí. Trabaja en el CIEMAT, en el Departamento de Investigación Básica, y comenzó en el experimento CMS, que es el experimento del solenoide compacto de muones. Empezó en el año 2001 en la construcción del detector, diseñando y fabricando la electrónica para leer las señales de las cámaras de deriva y para la detección de los muones. También ha trabajado en la operación y mantenimiento del detector y sobre todo en su actualización para trabajar a alta luminosidad. Entre los años 2015 y 2019 ha dirigido el subdetector de las cámaras de deriva y también es la investigadora principal del equipo en el que está poniendo en marcha el experimento para funcionar en el LHC de alta luminosidad. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. Ella va a dar la primera parte de esta charla y la segunda parte la va a dar María. Ella también es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es investigadora Ramón y Cajal en el CIEMAT, en el Departamento también de Investigación Básica. Es autora del CMS desde el año 2007 y antes de regresar a Madrid fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Wisconsin-Madison y en el CERN. Ha trabajado principalmente en las medidas de precisión del modelo estándar y en búsquedas de nueva física en torno al bosón de Higgs. Y también en la operación, diseño y actualización del sistema de filtrado y selección de datos del experimento. Y durante los años 2019 al 2021 fue coordinadora de estudios de física del Higgs en el CMS. Muchísimas gracias a ambas y comenzamos la charla. Espero que os guste a todos mucho. Muchas gracias, África. Bueno, ¿me oís, verdad? Sí. Pues yo he venido a contaros la historia de un descubrimiento que tuvo lugar hace 10 años ya, y que para realizarlo hubo que construir una máquina absolutamente que fue un desafío tecnológico y unos detectores como no se habían construido nunca, con unas capacidades impresionantes. Aunque he de decir que creo que de lo más sorprendente también es que se pusieron de acuerdo miles de científicos de cientos de institutos de todos los planetas, de todos los países, con creencias diferentes, para un objetivo común y conseguir hacerlo en colaboración y conseguirlo. Y bueno, pues ¿cuál es ese descubrimiento? Pues el descubrimiento es el bosón de Higgs, ¿vale? El bosón de Higgs es importante, es muy importante dentro de la física de partículas, pero además fue una partícula que desde que se predijo hasta que se encontró pasaron muchísimos años. Se había intentado buscar en muchos sitios, no se encontraba, no se sabía qué masa tenía y entonces, bueno, pues acabó siendo un hito muy importante de la física de partículas. La primera propuesta teórica fue en 1964, bueno, hay más artículos, pero digamos que los más relevantes son estos 3 artículos de François Englert, Robert Broad y luego Peter Higgs. En estos artículos ellos proponen un mecanismo con el que se puede romper espontáneamente la simetría de una teoría electrodébil, sería en este caso, mediante la introducción de un campo escalar que te daba un valor medio no cero del vacío y que se manifestaba como una partícula, que es lo que se conoce como el bosón de Higgs. En esta imagen podéis ver a François Englert y a Peter Higgs
Robert Broad pues, no pudo asistir y falleció poco después en el anuncio que tuvo lugar en el CERN el 4 de julio de 2012. En ese anuncio, tanto Atlas, Fabiola, como CMS, los dos experimentos del LHC, anunciaron que habían observado algo que era compatible con, bueno, que era un bosón, sabían que era un bosón, y que era compatible con el bosón de Higgs, que tenía una masa de 125.3 gigaelectronvoltios y que lo habían descubierto con una significancia estadística de 4.9, casi 5 sigmas. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, porque se producen fluctuaciones en los datos y muchas veces tienes que estar muy seguro de que lo que has encontrado realmente es una partícula nueva. Un poco, digamos, el acuerdo es que cuando tenemos 3 sigma has hecho una evidencia y cuando consigues 5 sigma en 2 experimentos distintos es que realmente puedes declarar un descubrimiento. Bueno, esto fue muy sorprendente para nosotros también porque realmente fue un impacto mediático el que tuvo este anuncio tremendo. Google, revistas, o sea, libros, películas, series de televisión, primera plana de todos los periódicos, incluso los financieros. Entonces, no estamos muy acostumbrados a esto y realmente fue un momento histórico. El Science lo declaró el descubrimiento del año, Physics Review Letters nos dedicó un número entero con todos los detalles y aunque Atlas y CMS habían sido bastante cuidadosos al decir que, a ver, que esto era un bosón que se parecía al bosón de Higgs, pero que hace falta más estadística para estar seguros de que lo es, bueno, pues el comité del premio Nobel no le quedó mucha duda y en 2013 declaró el premio Nobel a François Engler y a Peter Higgs por el descubrimiento de este mecanismo de ruptura espontánea de la simetría y que también resaltar que declara pues, la contribución de los experimentos Atlas y CMS del CERN, que es en los que se produjo este descubrimiento. Entonces, bueno, haciendo un poquito de historia, vamos a ponernos en qué es lo que se sabía de la física de partículas antes de la construcción del LHC, más o menos, ¿no? Esto es pues como la tabla periódica, digamos, el resumen de lo que es el modelo estándar, es una teoría cuántica de campos. Sabemos que hay unas partículas, que son los fermiones, que son las que constituyen la materia, y otras partículas, los bosones de spin entero, que son los responsables de las interacciones entre las partículas. En realidad, la materia está hecha por la primera generación de fermiones y con eso pues, es todo lo que necesitábamos en realidad para explicar todo lo que nos rodea, todo lo que vemos. Pero cuando uno se pone a investigar las partículas, te empiezan a aparecer muchas otras que tú las puedes medir, puedes determinar su carga, puedes determinar su masa y se ve que hay varias generaciones, hay una segunda generación y hay hasta una tercera generación, que se comportan igual que la primera, excepto que su masa es distinta, su masa en reposo, su valor de su masa en reposo es distinta, ¿vale? El por qué se tienen las masas que tienen no lo sabemos, ni siquiera ahora, pero la teoría que había propuesta es que el bosón de Higgs, en su interacción, en concreto con el bosón Z y W, la intensidad de esa interacción es la que hace que tengan esa masa. Cuanto mayor es su interacción, pues mayor masa van a tener, ¿vale? Y luego, a partir de los acoplos de Yukawa, pues extendía este modelo al resto de los fermiones. Como digo, se habían descubierto la mayoría de los fermiones, faltaba el quark top, que se descubrió en 1995, y el neutrino tau, que se descubrió en el año 2000. Lo que faltaba, los bosones estaban caracterizados y lo que faltaba era saber dónde estaba el bosón de Higgs, porque realmente no se sabía. Un poco recordando fechas importantes, pues aparte de la propuesta teórica, luego en el 67 Weinberg lo aplicaría este principio para explicar la unificación de la teoría electromagnética y de la teoría débil, mencionando la ruptura espontánea de la simetría y la masa de los W y de los Z. Luego, en el 72, demuestran que esta teoría es renormalizable, es decir, que puedes calcular valores finitos. En el 73 se descubren las corrientes neutras en el CERN, se descubre que la teoría electrodébil es verdad. Y en el 83 ya se descubren los bosones W y Z. Digamos que teníamos casi todo caracterizado dentro de este sector electrodébil, excepto
la existencia del bosón de Higgs. Y uno de los motivos por los que no sabíamos dónde buscar es porque no sabíamos cuál era su masa. Había un rango enorme de masas en los que podía estar. Los experimentos de la época lo habían buscado, por supuesto, que sin duda alguna. Tenemos el colisionador LEP, que es un colisionador electrón-positrón que estaba en el túnel del LHC y que se había construido y había permitido medir con muchísima precisión los bosones electrodébiles y había establecido un límite inferior para la masa del Higgs. Se sabía que tenía que ser mayor que eso. En Fermilab, en Chicago, había otro colisionador, en este caso era protón-antiprotón, que tenía una energía, bueno, el LEP, se me olvidó mencionarlo, uno de los motivos por los que tampoco podía encontrar el bosón de Higgs es que tenía una energía un poco en el límite y realmente no tenía la capacidad de producir sucesos en los que se pudiera estudiar fácilmente el bosón de Higgs. Fermilab, en cambio, en Fermilab del Tevatron, sí que tenía una energía suficiente, casi 2 teraelectronvoltios, y de hecho son los que descubrieron el quark top, que tiene 173 gigaelectronvoltios, más que los 125 que he mencionado antes. Pero, bueno, hay varios motivos por los que no pudieron llegar a hacer un descubrimiento. El producir antiprotones también es difícil y no tienes mucha luminosidad, los detectores no eran tan potentes como los que tenemos ahora, con lo cual seguía siendo una incógnita. Entonces, uno de los motivos, como digo, es que producir Higgs es difícil. Se producen muy pocos Higgs. Definimos la sección eficaz como la probabilidad de que se produzca un suceso, ¿vale? Lo que sería una colisión protón-protón, pues cuál es la probabilidad de que se produzca un bosón de Higgs. Y como veis en esta gráfica, pues esta es la sección eficaz total que tienes en las colisiones para esta energía, más o menos, que es la del LHC, y si te vas mirando la sección eficaz de producción de otras partículas, llegas a la del Higgs, que está muchos órdenes de magnitud por debajo de la sección eficaz de las colisiones. Entonces, ¿cuál es tu problema? Pues tu problema es que necesitas crear un montón de colisiones para encontrar alguna que sea un bosón de Higgs, porque la probabilidad de que se produzca es muy baja. Esto es lo que denominamos luminosidad en un colisionador, es decir, que sea el número de colisiones de sucesos por centímetro cuadrado y por segundo que tiene ese colisionador. Es un parámetro que en general se intenta maximizar y de hecho incluso en el LHC ahora mismo lo que estamos haciendo es un programa de actualizar todo el acelerador y los detectores para aumentar un factor 10 la luminosidad. Ya el LHC está corriendo a 10 a la 34, es decir, 10 a la 34 sucesos por centímetro cuadrado y por segundo. El otro motivo no solo es difícil producir el bosón de Higgs, es que también es difícil medirlo, es difícil detectarlo, ¿vale? Sobre todo si no sabes dónde está. Esta es la imagen en la que se puede ver las tasas de desintegración en distintas partículas del bosón de Higgs en función de la masa que tendría, ¿no? De la supuesta masa teórica que podría tener. Esto es lo que sabíamos antes de descubrirlo. Entonces, resulta que los detectores que tú pones miden mejor unos canales de desintegración que otros, y de los sucesos que se producen, algunos tienen mucho ruido de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que son compatibles con muchas otras desintegraciones, con lo cual es difícil saber qué es lo que has visto, ¿no? Para masas muy bajas, pues casi todos los Higgs se van a desintegrar en un quark B y anti-B. Entonces eso es muy parecido a muchos sucesos de ruido de fondo, no lo sabes discriminar. Los canales más limpios, pues a masa muy alta. Si hubiera estado por aquí, pues hubiera sido más fácil, un ZZ. El gamma-gamma tampoco está mal, pero la tasa de desintegración es mucho más baja. Al final resultó estar por aquí, que como luego os contará María, bueno, tenía una ventaja bastante buena, y es que aquí tienes acceso a muchas otras partículas y puedes ver el acoplo del Higgs estudiándolo en muchos canales, ¿no? Pero como digo, era difícil de detectar, ¿y qué es lo que se hizo? Se diseñó una máquina que cerrara esta cuestión. O se detecta el bosón de Higgs, o lo descartamos, y entonces tenemos que encontrar otra cosa, porque este problema tiene que tener una solución, ¿vale? Y eso fue el LHC. Entonces, ¿cómo diseñamos un experimento para poder detectar el bosón de Higgs? Bueno, el concepto no es muy diferente a lo que hizo Rutherford en sus orígenes para estudiar los núcleos atómicos. Tienes partículas que sirven de proyectiles, que las aceleras para conseguir mayor energía.
Cuanto mayor es la energía de la partícula, menor es su longitud de onda asociada y puedes acceder a ver cosas cada vez más pequeñas, ¿no? Con lo cual la energía de la partícula con la que chocas es muy importante, es un parámetro muy importante. Y luego pues la haces chocar contra algo y pones un detector alrededor para ver los resultados de esa colisión. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando tienes suficiente energía, pues eres capaz de producir partículas nuevas, ¿vale? Y eso es lo que intentamos hacer en el LHC. En el LHC lo que tenemos son dos haces de protones que están girando en direcciones contrarias y que en los centros de los detectores colisionan. Y ahí es donde se produce, bueno, colisiones entre protón-protón, que en realidad son entre los quarks y los gluones que están dentro de los protones, y de esas colisiones ves los resultados, las desintegraciones de las partículas nuevas que se han producido, ¿vale? Los haces los hacemos moverse a 40 MHz, es decir, cada 25 nanosegundos colisionan partículas aquí, y cada vez que cruzan dos paquetes de protones se chocan unos cuantos, no muchos, la mayoría de las veces no es tan fácil, pero del orden de 25 veces cada vez que se cruzan se produce algo, se produce un suceso. Es decir, que tenemos 25 por 40 millones de vueltas por segundo, o sea, de colisiones por segundo, unos 1000 millones de sucesos por segundo que analizar y que elegir de ahí cuáles son los buenos. Vuelvo un poco a mencionar que lo que intentamos es que tengan mucha energía. La energía de los haces en el LHC tiene la misma energía más o menos que un tren ave moviéndose a 200 km por hora. Es decir, es una barbaridad. Nosotros no usamos estas unidades, solemos usar electronvoltios, en este caso teraelectronvoltios. Cada haz tiene casi 7 teraelectronvoltios, es decir, la energía en el punto de colisión en el centro de masas es de 13,6. ¿Cómo aceleramos las partículas para conseguir estas energías tan bestias? ¿No? Pues, bueno, uno de los trucos es que es circular el acelerador, entonces pasas los haces una y otra vez por el mismo sitio que acelera y así pues lo aceleras muchas veces, ¿no? ¿Pero qué es ese sitio? Pues ese sitio es lo que llamamos cavidades de radiofrecuencia y el funcionamiento, bueno, es complejo, pero en teoría es más o menos sencillo. O sea, tú tienes los protones, que son partículas cargadas, pues les pones un campo eléctrico que las atraiga, se acelerarán. Cuando pasa un poquito la zona de la cavidad, les pones el campo eléctrico negativo y entonces las impulsas. Eso te permite también organizarlas en paquetes, que es lo que queremos, ¿no? Al final, que se formen paquetes de 10 a la 11 protones. Entonces, tenemos a los protones que van dando vueltas en dos direcciones contrarias en una estructura de 27 kilómetros de perímetros, una estructura enorme, el LHC. La energía, como digo, la consigues dando vueltas aquí, pasando por las cavidades de radiofrecuencia, y tardamos del orden de 20 minutos en acelerar las partículas hasta que llegan a esta energía de casi 7 teraelectronvoltios por haz. Eso hace que las partículas se muevan rapidísimo, claro, o sea, casi se están moviendo a la velocidad de la luz, de la energía que llevan. Durante los 20 minutos que dura la rampa, los protones les hubiera dado tiempo a llegar a la Luna y a volver. O sea, recorren una distancia bestial en el acelerador. Pero claro, tienes varios problemas. El primero es que si tú aceleras partículas cargadas, para que estén en un círculo necesitas poner unos campos magnéticos, ¿no? Que las deflecten, porque si no ya seguirían todas rectas. Entonces necesitas unos campos magnéticos que encima a esta energía y a esta velocidad tienen que ser súper intensos. Bueno, no lo he mencionado, pero uno de los motivos también por los que usamos protones es que además cuando tú tienes una partícula cargada girando, como un electrón, por ejemplo, emite radiación sincrotrón. Esta radiación son pérdidas. Entonces, si quieres conseguir mucha energía y mantener unos campos magnéticos relativamente bajos, pues no quieres tener muchas pérdidas y los protones tienen menos pérdidas de sincrotrón. Bueno, como digo, necesitas unos imanes y de hecho los imanes es la clave del LHC. Esto es lo que llamamos los dipolos, son unos campos magnéticos que permiten curvar la trayectoria de las partículas, de los protones, y mantenerlas girando en la circunferencia. Este dipolo, claro, tiene un campo magnético de 8 teslas. Eso es 166.000 veces el campo magnético terrestre. Es una barbaridad. Lo más parecido son unas máquinas de resonancia magnética que hay en los hospitales. Pero claro, es que quieres eso en 27 kilómetros. Entonces, claro, es una máquina tremenda.
Como para conseguir este campo magnético, lo que hacemos es usar bobinas superconductoras. Las bobinas superconductoras necesitan del orden de 11.000 amperios que tienen que circular para conseguir esos 8 teslas. Eso hace que obviamente tengan que estar refrigeradas a temperaturas superconductoras, vamos, con helio líquido es lo que se usa, y la temperatura de estas estructuras es 1.9 Kelvin. Que, vale, no es la temperatura más baja que se ha logrado en el laboratorio, hay laboratorios que han conseguido temperaturas más bajas, pero claro, no en una estructura de 40.000 toneladas a lo largo de 27 kilómetros. De hecho, si os fijáis, la temperatura del espacio extragaláctico son 2,7 Kelvin, es decir, tenemos una estructura en el planeta Tierra que está más fría que el espacio extragaláctico, ¿vale? Luego hay otra serie de imanes que también son bastante curiosos porque permiten focalizar los haces y hacen como de lentes, de alguna manera son como lentes para, en este caso no son fotones, son protones. También aprovecho para mencionar que, bueno, que el LHC es una obra de ingeniería muy impresionante para propósitos de física de partículas, pero no por ser un acelerador. Un acelerador de partículas es algo que hoy en día es muy común y que se utiliza muchísimo y, por ejemplo, su uso está muy extendido y parte de los desarrollos que nosotros hacemos se benefician muchas veces en campos como la física médica, ¿vale? Bueno, pues en esta imagen lo que podéis ver es el complejo de aceleradores del CERN. El CERN es el centro, bueno, ya creo que lo sabéis, pero vamos, el Centro de Investigación en Energía Nuclear Europeo, y es el centro de física de partículas hoy en día, y tiene muchos aceleradores para diversos estudios de física de partículas y física nuclear, y el LHC, bueno, todo empieza en una botella de hidrógeno, se le quitan los electrones, tienes los protones, y lo vas acelerando en algunos de los aceleradores, el PS y el SPS, antes de que inyectes los haces en el LHC y que los hagas colisionar en 4 puntos, que son donde sitúas los experimentos, ¿vale? Que es de lo que voy a pasar a hablar ahora. A ver, el LHC se aprobó en 1994, es decir, vuelvo a repetir, es que es una obra de ingeniería tremenda, se tardaron 15 años en construirlo y en ponerlo en funcionamiento. El túnel del LHC está en la frontera entre Suiza y Francia, cerca de Ginebra, ¿vale? Aquí podéis ver más o menos una vista de lo que sería la vista de la zona. El LHC no se ve, en realidad está bajo tierra, está a 100 metros bajo tierra. Hay varios motivos para ello, pero bueno, uno de ellos que nos importa es que así no tienes contaminación por rayos cósmicos, que serían otras partículas que se meten en tu medida y tendrías que quitar, es tu ruido de fondo, ¿no? Entonces, los detectores que se han instalado en el LHC son 4. Hay 2 que son de propósito más general, es decir, que se han diseñado para estudiar todos los procesos físicos que se pudieran estudiar en el LHC, son los 2 más grandes, ATLAS y CMS. Y luego hay otros 2 más pequeños, ALICE, que está enfocado para el estudio de las colisiones de iones de plomo, que también se hacen circular por el LHC, estudia el plasma de quarks y de gluones, y luego el LHCb, que está pensado sobre todo para estudiar la simetría entre materia y antimateria, por decirlo fácil. Bueno, esta es una imagen de ATLAS. ATLAS, Toroidal LHC Apparatus, es un detector enorme, enorme. Estoy hablando, mirad, esto es una persona. O sea, son 7 plantas de detector. Es un detector que en realidad está bastante vacío, pero necesitas todo ese brazo de palanca para poder medir las partículas y la curvatura de las partículas. Son unos 12,5 metros de radio, o sea, 25 metros de diámetro. Y, bueno, aquí se ve un poquito mejor, porque ahí es difícil de distinguir cómo se hacen estos detectores. Es decir, tú tienes el punto donde se producen las colisiones en el centro y lo que intentas es poner capas de cebolla alrededor de distintos detectores, ¿vale? También es muy importante tener un campo magnético. ¿Por qué? Porque así algunas partículas, bueno, todas las partículas cargadas se van a curvar y de esa curvatura puedes deducir su momento transverso, vamos, te sirve, digamos, para saber la energía que tienen. ATLAS tiene una configuración magnética relativamente complicada, tiene un solenoide en el centro y tiene unos toroides en la parte exterior.
¿vale? Está formado, pues, igual que ahora veremos en CMS, unos detectores de silicio en la parte central, luego tiene un calorímetro electromagnético de liquid argon, ahora voy a detallar un poquito de eso, ¿no? Un calorímetro hadrónico y luego las cámaras de muones, los detectores de muones que siempre están en la parte exterior. Esto es CMS. CMS es un detector compacto. Esto es una persona, o sea, el término compacto aquí es relativo, claro. Seguimos hablando de un edificio de 5 plantas. Pero bueno, es verdad que como CMS tiene un imán muy potente, es un imán solenoidal que consigue producir un campo de 4 teslas en una extensión de 6 metros, un campo uniforme de 4 teslas, y se ha forrado todo de hierro para confinar las líneas del campo magnético en una zona más pequeña y que se produzca mayor curvatura ahí, pues se ha podido hacer un poco más pequeño, ¿vale? Aún así, claro, toda esta estructura de hierro, todo lo rojo que veis, pues pesa un montón. Estamos hablando de 12.500 toneladas de detector, que tuvo que bajarse a 100 metros bajo tierra, rueda a rueda. Aquí os intento pintar lo que sería una cuña transversal de CMS, ¿vale? Y ahí se puede ver un poquito mejor cómo funcionan los distintos detectores. Como os decía, estos son capas de cebolla en torno al punto central, donde se produce la colisión. Y bueno, luego para diseñar un detector es importante que sepas cómo funciona la interacción entre la radiación y la materia, porque estás intentando sacar información de todas las partículas que se puedan generar y quieres saber su posición, quieres saber su energía, y para eso pues tienes que saber que las partículas cargadas te van a producir ionización, los fotones te pueden producir luz en materiales centelleadores. Entonces, dependiendo de lo que quieras medir, necesitas tener en cuenta todas estas cosas. Los detectores se construyen para poder clasificar los distintos tipos de partículas que tienes. Entonces, tienes una parte de silicio en el centro que funciona ionizándose cuando pasan partículas cargadas, es decir, el silicio te permite resoluciones muy pequeñitas, de decenas de micras, entonces puedes medir todas las partículas cargadas que se producen en la colisión con muchísima resolución, ¿vale? Y su momento transverso porque se curva en el campo magnético. Pero ¿qué pasa? Que los fotones pues, no son cargados, no te van a dejar señal. ¿Qué es lo que haces? Pues pones después un calorímetro electromagnético. Un calorímetro electromagnético lo que hace es eso, que se produce luz de centelleo cuando pasan fotones y electrones, se produce creación de pares ahí, tienes mucha energía y puedes medir la resolución de esa energía. Quieres hacerlo muy segmentado también para tener trocitos muy pequeñitos y saber por dónde han pasado. Y entonces, si algo no te ha dejado señal en el tracker, pero sí que te ha dejado señal en el calorímetro electromagnético, dices, pues mira, esto debía ser un fotón. Si te ha dejado señal en los dos, dices, pues debía ser un electrón, ¿vale? Entonces, con este juego vas intentando averiguar qué partículas tienes. Luego pones un calorímetro hadrónico. ¿Para qué pones esto? Pues porque llega un momento en el que ya solo quieres medir la energía de todo lo demás que se ha producido, de alguna manera. O sea, este calorímetro es súper denso, es de un material muy denso y intenta parar bueno, pues al final tienes hadronizaciones y entonces empiezan a crearse chorros de partículas y quieres detenerlos y quieres medir la energía que tienes en esos chorros de partículas, ¿vale? Y eso lo hace muy bien el calorímetro hadrónico. Aquí está el imán superconductor. ¿Y qué es lo que escapa de todo esto? Los muones. En teoría deberían ser, si lo has diseñado bien, son los únicos que deberían escapar, porque consiguen atravesar todas las capas de acero que les pongas, ¿vale? Son mínimamente ionizantes, y entonces, para poder medir aún así los muones que tienes, pones detectores gaseosos normalmente, detectores de muones en la parte externa. Aquí os enseño algunas fotos para que veáis cómo son estos detectores en la realidad. Esto es una imagen del detector de silicio, de CMS, todos son de CMS, del tracker, ¿vale? Y como digo, son sensores de silicio, muy similar a las cámaras digitales que tenemos hoy en día. Esto sería una imagen de un cristal del calorímetro electromagnético. Este cristal en realidad es muy denso, está hecho, de tungstenato de plomo, y aunque sea transparente, pesa como el plomo, o sea, lo coges y es impresionante. Aquí se produce luz de centelleo que se guía y se puede ver con un detector de luz y toda la electrónica asociada. Esta sería una imagen del calorímetro hadrónico. Como digo, son planchas de acero, lo más compacto para que absorba todo en todas las direcciones.
intercaladas con planos centelladores que permiten medir y recoger la energía que se ha depositado, ¿vale? Y reconstruir así. Y estos son un ejemplo de los detectores gaseosos. Hay varios tipos. Nosotros trabajamos en esto, en las cámaras de deriva. Bueno, aquí podéis ver una imagen de lo que sería un evento, ¿vale? Es una colisión protón-protón que ha ido a un top antitop y un Higgs asociado, y estos han decaído a su vez en tau-tau, BW, y luego tienes al final lo que realmente ves en el detector, ¿vale? Que es esta colección de jets, de muón por aquí, y conociendo esto, porque esto es la señal que realmente ves en tu detector, intentas averiguar que se produjo un Higgs, ¿vale? Entonces es muy importante que todos tus detectores estén muy bien calibrados, que midas muy bien la energía, el tiempo y la posición, y que estén muy bien alineados. No todos estos sucesos son importantes. Como digo, tenemos 40 millones de sucesos por segundo que tienen esta pinta. Estos son 25 vértices reconstruidos en un Z yendo a 2 muones. Entonces tienes un sistema de electrónica de primer nivel muy potente que permite filtrar y reconstruir estos eventos online y quedarte con 100 kHz, y luego una granja de ordenador que te permite hacer otro filtrado bestia y almacenas en disco 100 hercios, 100 sucesos por segundo, que ya sabes que son buenos, que han pasado muchos cortes. Esta imagen es muy bonita. Esta es una imagen en la que, bueno, que también te permite decir, pero mi detector estaba funcionando bien, ¿es verdad lo que estoy viendo? ¿He hecho bien las calibraciones? Bueno, pues en esta imagen estás redescubriendo todo el modelo estándar, o sea que puedes comparar los resultados que tú tienes con todo lo que se ha medido en detectores anteriores. Y esta es una imagen de un candidato a Higgs en el canal ZZ, que va a 4 muones. Yo creo que quiero mencionar, antes de terminar, que construir todo este sistema para poder medir el bosón de Higgs y toda la demás física que se ha hecho, porque el bosón de Higgs, bueno, es lo que celebramos hoy, pero en realidad es solo una de las múltiples cosas que se hacen, pues ha sido un gran esfuerzo, y creo que es importante resaltar que la participación española ha estado en muy buen lugar, ¿vale? Os pongo aquí algunos ejemplos en CMS de las cosas que hemos construido para los detectores en concreto. Hay muchas cosas que mencionar, pero vamos, pues están las cámaras de deriva, la electrónica de estas cámaras de deriva, el sistema de alineamiento hecho por IFCA, la UAM, que trabajó en el trigger de muones, ¿vale? Bueno, esto no lo he mencionado, pero esto lo hicimos en el CIEMAT. Y luego en el Atlas también hubo mucha participación española. La UAM también fabricó el calorímetro ENDCAP electromagnético de Liquid Argon, se construyeron pétalos para el tracker, para el detector de silicio, electrónica del TileCal, módulos y también del Pixel, ¿vale? Y bueno, no dejo por decir las contribuciones de los grupos teóricos que también trabajan en experimentos de LHC, como en la UCM, y de hecho creo que en electrónica también hubo proyectos de irradiación de componentes electrónicos para el LHC. Así que lo dejo aquí, esto es lo que sabíamos en el 2012, que habíamos conseguido ver un exceso en el canal de Higgs yendo a gamma-gamma y Higgs yendo a ZZ de 4 leptones, unos dos plots así que he seleccionado, tanto en Atlas como en CMS. Esto quería decir que habíamos visto un bosón, que no tenía spin 1 y que tenía una masa de 125 G. Y a partir de aquí, pues María os va a explicar qué es lo que hemos aprendido después de esto, si de verdad era el bosón de Higgs del modelo estándar, o por lo menos ya se nos parece con mucha menos incertidumbre. Y nada, pues eso, solo daros las gracias por vuestra atención. Control L, si no. Vale, pues ahora cambiamos un poco de tema y lo que vamos a hacer es hacer un salto en el tiempo
a 10 años, que 10 años, yo no sé cómo lo veis vosotros que estáis aquí, 10 años para mí me parece ayer, ¿vale? Esto es justo después de que yo terminase la tesis, ¿vale? Y si me voy un poco más en el tiempo, si es que os quiero contar que yo estudié aquí, como os ha dicho antes África, y hace 21 años más o menos por estas fechas, estaba recibiendo clase aquí por primera vez. Así que me hace particular ilusión hablaros hoy del bosón de Higgs en este aula. Vale, bueno, han pasado 10 años y parece que siempre que hablamos de algo como el Higgs, tendemos a quedarnos en este momento, ¿no? Tendemos a quedarnos en el momento en el que vimos algo nuevo, observamos una nueva partícula. Como os ha dicho Cristina antes, bueno, aparecimos en todos los periódicos, incluso en cosas de economía, tuvimos muchísima repercusión mediática, pero esto, bueno, fue el final de una búsqueda, pero fue el comienzo de algo, ¿de acuerdo? Encontrar algo nuevo, encontrar una partícula nueva, significa realmente abrir todo un campo de medidas para entenderla realmente. Una cosa es haber visto, bueno, pues un objeto nuevo en 125, y otra cosa es entender qué es, entender si es realmente el bosón de Higgs, entender si realmente, como solemos, completa el modelo estándar, esta frase que se dice mucho, o si realmente es la puerta a nueva física más allá del modelo estándar y a una nueva etapa para la física, ¿no? Entonces, fijaros que de aquí, en 2012, teníamos unos cuantos Higgses, ¿vale? Fijaros cuántos tenemos ahora con todos los datos que han coleccionado CMS y Atlas en los últimos años y todo lo que podemos hacer con ellos. Entonces, eso es lo que voy a intentar contar un poco hoy, que en los últimos 10 años lo que hemos hecho realmente es ir de un descubrimiento a empezar, no acabar, sino empezar a hacer medidas de precisión con él y utilizarlo para entender la física de partículas, el universo. Podemos hacer esto porque, como os ha dicho antes Cristina, el Higgs es algo central al modelo estándar. Nosotras somos experimentales, yo no os voy a hablar del lagrangiano del modelo estándar, lo veréis en clase pronto probablemente, o en unos años, ¿de acuerdo? Pero sí que os quiero dejar con la idea de que el Higgs es una pieza central al comportamiento de la física de partículas, tanto si lo vemos así en versión simplificadita, con el Higgs, los bosones y luego las partículas de materia, como si lo vemos en forma matemática con el lagrangiano y con los diagramas de Feynman. Cualquier cosa que afecte al Higgs tiene implicaciones enormes para todo el modelo estándar y por eso es una herramienta increíble para poder entenderlo y para poder ir más allá. ¿Cuál es la segunda parte de esto? Esto significa que tenemos muchas cosas que entender y que aprender una vez que hemos encontrado una partícula como esta. Vale, hemos visto, os ha enseñado Cristina, la desintegración a dos zetas y a 2 fotones, pero vale, ¿y cómo se produce realmente? ¿A cuántas cosas se puede desintegrar? ¿Qué tipo de partícula es? Vale, 125, pero ¿y qué más? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo se acopla realmente a las demás partículas del modelo estándar? A todas, no solamente a algunas, sino realmente a todo el zoo de partículas que tenemos. Y esto además tiene como subpreguntas así muy interesantes. ¿Se acopla a sí mismo? ¿Qué significa eso? ¿O realmente solamente se acopla a las partículas que tenemos ahora mismo con las que trabajamos? ¿O por ejemplo, hace algo raro e interacciona con la materia oscura que os sonará a todos, que sabemos que existe mirando al universo? Luego, bueno, está solo y esto es raro que una partícula esté solo. En el universo parece que las partículas tienden a ir por parejas o en grupos. Tener algo que es él solo es bastante inusual. Y bueno, realmente es elemental. ¿Qué es elemental? Esto daría para una charla incluso casi filosófica. Y finalmente, bueno, todas estas preguntas al final intentan contestar. Nosotros estamos midiéndolo, pero hay otro gran pastel que abrir aquí de qué es lo que significa este mecanismo de Higgs en realidad y de dónde viene, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con el LHC es intentar responder a todas estas preguntas. No hemos acabado, ¿eh? Os voy a contar dónde estamos, pero queda mucho por hacer en el futuro. Y la gran ventaja que tiene esta máquina estupenda, que os acaba de contar Cristina en mucho detalle, lo fantástica que es para poder estudiar cosas, es que en concreto, cuando hablamos del Higgs, nos permite estudiarlo en mucho detalle en las distintas formas que tenemos de producir el Higgs. Antes Cristina os ha enseñado ¿vale? Que es la principal, por fusión de gluones. Hay otras distintas con las que se producen menos veces, y ya es difícil producir esta, las otras se producen menos, ¿vale? Aparte de la forma de producir, tenemos también las distintas formas de desintegrarse, que os ha comentado antes Cristina,
Y Cristina os ha hecho referencia al rango de masas enorme en el que antes de encender el LHC, realmente este plot llega hasta el TEF, ¿vale? En el que podíamos haber encontrado el bosón de Higgs. Sabíamos, por cierto, esto creo que lo ha dicho Chris, antes de encender el LHC sabíamos que íbamos o a encontrar el bosón de Higgs o a encontrar algo que nos indicase que había otro tipo de interacción que nueva física, con otro tipo de interacción fuerte, porque si no, se nos rompía el modelo estándar. Así que sabíamos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos en 125, que como os ha dicho Cristina, es un valor muy interesante, ¿vale? Porque dada la naturaleza del Higgs, tiende a desintegrarse a pares de partículas, las más masivas, abiertas, posibles dentro de ese rango de masas. El hecho de que tenga 125 significa que nos permite estudiar muchos tipos de desintegraciones distintas y estudiar realmente en detalle el acoplo a prácticamente todas las partículas del modelo estándar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues si nos volvemos a las fotos, como lo que os ha enseñado antes Cristina, muchas veces enseñamos esta, que es, bueno, la verdad es que yo creo que es la más bonita, ¿vale? Que es la desintegración en dos zetas que van a 2 muones cada uno, ¿vale? Esto es como se ve en el detector. Pero fijaros que no es lo único que buscamos, ¿de acuerdo? Cada uno de los tipos distintos de desintegración del Higgs nos dejan una forma distinta en el detector, nos dejan una imagen distinta, una representación que permite, que hace uso de todos los elementos distintos de los que se acaba de hablar Cristina, ¿de acuerdo? Estudiar el Higgs requiere entender muy bien los detectores y explotar toda la información que nos dan los sensores, que nos da el tracker, que nos dan los calorímetros, que nos dan los muones, para realmente estudiarlo en detalle. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, enseñamos siempre las imágenes porque son bonitas, pero realmente nosotros estudiamos muchos sucesos, ¿no? Y pasamos de saber cómo es la topología, cómo es la imagen de una desintegración, a coleccionar muchas, ¿vale? Para poder estudiar la producción de Higgs en comparación con otros procesos del modelo estándar que se le parecen, ¿de acuerdo? Y reconstruir la masa del objeto. Fijaros que cada uno de estos bloques que tengo aquí son una de las 5 desintegraciones más estudiadas, más fáciles de estudiar en el LHC, ¿de acuerdo? Las interacciones a bosones. Aquí tenéis puesto el branching ratio, que supongo que sabéis lo que es la probabilidad de desintegración básicamente a cada uno de estos modos, cuántas veces el Higgs tiende a desintegrarse en estos modos. Y tengo también 2 canales con fermiones, a tau y a BB bar. Quiero que os fijéis la diferencia entre la imagen que vemos cuando hacemos la foto y la gráfica en la que tenemos la distribución de masas de estos sucesos en el detector. Fijaros lo distintas que son y haceros una idea, aunque no vamos a hablar de eso hoy, de todos los procedimientos de análisis de datos, incluso utilizando técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, para reconstruir los sucesos que empleamos para poder llegar al final a hacer medidas con el Higgs. Entonces, fijaros también que lo he puesto en 2 colores, ¿vale? ¿Por qué lo he puesto en 2 colores? Porque, yéndonos ahora ya, vamos a ir un poquito cada vez más a complicarnos, ¿vale? Un poco más con física. Si nos fijamos en las interacciones a bosones, son las que os ha mencionado Cristina antes, ¿no? Las dos de las que se habló más el día del descubrimiento son las interacciones a fotones y a bosones Z. Son los canales del descubrimiento, son los que nos llevaron a haber visto el bosón de Higgs en 2012 y establecer el acoplo a los bosones vectoriales y el mecanismo de ruptura de simetría electrodébil. ¿Vale? Si queréis ver el diagrama de Feynman de la desintegración a los bosones vectoriales, lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Y estos, precisamente porque fueron los primeros, son los más limpios, son los más fáciles de estudiar, llevamos haciendo física de precisión con ellos prácticamente desde que lo encontramos, desde el RAN 1. Son un poco distintos las interacciones a fermiones, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, yo quiero que os fijéis en una cosa aquí curiosa, ¿vale? Os estoy diciendo que es un poco más difícil. Fijaros que la desintegración a quarks B, prácticamente más de la mitad de las veces el Higgs se desintegra en quarks B, y sin embargo os estoy diciendo que es más difícil. Es más difícil estudiar taus y Bs en un detector que estudiar zetas, que estudiar muones y fotones. Y sin embargo, esto intenta responder a una pregunta muy importante, ¿no? Hemos visto que el bosón de Higgs explica la masa de los bosones vectoriales. ¿Explica también la masa de los fermiones? No solamente de los bosones, sino también de las partículas de materia. Y bueno, sí,
¿de acuerdo? Lo que hemos ido midiendo en Atlas y CMS, ¿de acuerdo? Desde el RAN 1 sabíamos implícitamente que el Higgs se acoplaba al quark top, pero además llegamos a observar el acoplo a la tercera generación en combinación, y fue solamente en el segundo RAN del LHC, que empezó en 2015, cuando hemos sido realmente capaces de observar de forma independiente el acoplo al leptón tau y el acoplo al quark B, y esto supone establecer un nuevo tipo de interacción entre las partículas que se llama Yukawa. ¿Vale? Entonces, ahora esto ya es, esto ya es incluso historia, ¿de acuerdo? Ahora ya estamos haciendo muchas medidas de precisión con ellos, pero fijaros un momento que aquí estoy hablando de tops, de taus y de bes, que esto sabéis que es la tercera generación, ¿de acuerdo? Pues queda abierto. Hemos visto el acoplo del Higgs con muchas partículas del modelo estándar, pero realmente de momento no hemos podido ver todavía el acoplo a la segunda generación de fermiones, ¿vale? Luego os comento un poco más de ellos. Bueno, vale. Tengo todas estas gráficas, tenemos todos estos distintos canales. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? ¿Vale? No nos quedamos, evidentemente, con decir, vale, pues hemos pintado una gráfica bonita de la masa del Higgs comparando con otros procesos del modelo estándar. Lo que hacemos es utilizarla para medir y para entender realmente cómo se produce el Higgs y qué es lo que significa. ¿Cuál es la forma más fácil de medir? Contar, ¿no? Básicamente. Pues una de las primeras cosas que se te ocurre hacer es básicamente contar cuántos bosones de Higgs ves comparados con cuánto esperas, ¿vale? Medir la sección eficaz de producción, que es la forma un poco más bonita, más técnica de decirla, y contar. Y realmente, de momento, lo que vemos es que vemos que el Higgs se produce tantas veces como el Standard Model predice, por supuesto con una incertidumbre que de momento es un poquito del 10% por canal. Esto no vale, esto no es suficiente, ¿de acuerdo? Contar, solamente sacar un número, un 1, que es el acuerdo con el modelo estándar, solamente nos da una parte de la historia. Para ser realmente capaces de entender cómo se produce una partícula, aparte de contar cuántas se producen, queremos entender cómo se produce. Por ejemplo, cuál es el espectro en función de la energía o del momento que tiene el Higgs, entender sus distribuciones angulares, entender cómo se comporta en el detector, qué otras cosas se producen con él. Solamente cuando hayamos realmente sido capaces de mapear, de establecer todas las formas de producirse del Higgs, podremos decir realmente que entendemos la producción del Higgs. ¿Cuál es la siguiente parte? Bueno, pues no contar, sino entender qué tipo de partícula es el Higgs. Medir, por ejemplo, sus números cuánticos, ¿no? Y esto, no sé si sabéis de dónde viene el PDG, que es un gran libro, y también está en la web, que nos da toda la información de cada tipo de partícula, con toda la información experimental medida, ¿vale? Y aquí os resume un poquito, así en muy corto, todo lo que sabemos sobre el Higgs. Fijaros lo que dice arriba, ¿no? La masa, la anchura. Una de las cosas que tenemos que hacer ahora que tenemos una nueva partícula es caracterizarla, es saber cómo es. Bueno, sabemos que no tiene carga, que tiene carga cero, queremos conocer su masa, queremos conocer su vida media, queremos saber cuál es su vida media, que nosotros lo que medimos es su anchura de desintegración, que es la inversa, y queremos saber también cuál es su spin. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de todos los datos que hemos ido coleccionando, podemos hacer estas medidas. La que parece más obvia es la masa, ¿no? La masa, antes os hemos pintado la grafiquita, es un poco más difícil que sin más coger esta distribución y sacar la masa, ¿vale? Pero bueno, os podéis imaginar que a partir de una cosa como esta, bueno, pues podemos medir la masa y ver que es compatible con 125. La anchura es más difícil, ¿vale? Porque es muy pequeña en el modelo estándar y no podemos hacerla, por ejemplo, no podemos coger esto y asumir que podemos ver cuál es la anchura de esa resonancia. Tenemos que hacerla entendiendo muy bien la producción, y la hacemos a partir de la producción de ZZ. Pero bueno, de momento lo que vemos es que la anchura o la vida media del Higgs es compatible con lo que predice el modelo estándar. El spin, de momento se estudió directamente en el RAN 1, ya el hecho de que, como os ha dicho Cristina, se desintegra a fotones nos dice que tiene que ser un escalar cero, ¿vale? Pero estudiando bien las interacciones a bosones, hemos visto que de momento todo apunta a que se comporta como predice el modelo estándar. Es un escalar, cero y paridad par, ¿vale? Pero seguimos explorando bien el sector de Higgs porque podría ser que se comporte de forma distinta cuando se integra a bosones y cuando se integra a fermiones, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer muchas medidas de precisión y esto es una cosa que va para el futuro hasta que podamos entenderlo de verdad. ¿Cuál es realmente el comportamiento tensorial, el comportamiento de spin paridad del Higgs?
¿Qué otra cosa que podemos hacer? Bueno, os he hablado de unas cuantas partículas, pero ya os he dicho antes que no hemos visto la desintegración a todas. Y la pregunta de si realmente todas las partículas, todas las familias de partículas se comportan igual con el mismo campo de Higgs, bueno, pues esto de momento no lo sabemos del todo, ¿vale? Estudiando la desintegración a muones, ¿de acuerdo? Que se produce muy poquitas veces. El Higgs se desintegra, el acoplo es proporcional a la masa, los muones tienen muy poquita masa, con lo cual el branching ratio es muy pequeño, es muy difícil estudiar esto. Bueno, entonces lo que hemos visto de momento es que tenemos evidencia, que no es observación, es decir, tenemos indicios de que efectivamente el Higgs se acopla a los muones como predice el modelo estándar, pero de momento nos hacen falta más datos para entenderlo de verdad. Y esto es a los muones. Si nos vamos a los quarks, la segunda generación de quarks, pues de hecho aquí la pregunta es si podemos llegar a verlo en el LHC o si vamos a necesitar otra máquina futura para poder medirlo realmente. ¿Por qué? Porque es muy difícil, el acoplo es el único quark up del que podríamos medir el branching ratio en el LHC y en el futuro. Y de hecho, esto abre un nuevo tipo de pregunta, ¿no? Porque estamos todo el rato asumiendo que el Higgs se comporta como el modelo estándar, pero hay teorías más allá del modelo estándar que predicen, por ejemplo, que los quarks up y los quarks down se van a comportar distintos, y estudiar este caso, estudiar el CHARMM, es particularmente interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy difícil. Si ya os he dicho antes que la desintegración a Bess es complicada, la desintegración a CHARMM es todavía más complicada. Fijaros que los sucesos son más difíciles de estudiar, ¿de acuerdo? Veis que aquí hay muchas cosas, hay muones, pero también hay jets. Es difícil distinguirlos de los Bess y es difícil distinguirlos de otros muchos sucesos del modelo estándar que producen jets. Y nos queda mucho camino por aquí. Hemos conseguido un resultado este año que hace indicar, de hecho, que al final de la vida del LHC sí que vamos a ser capaces de medirlo, ¿de acuerdo? Con técnicas muy modernas y muy guays para entender la subestructura de los jets, para entender realmente cómo se comportan los jets por dentro. Pero nos quedan muchos datos y mucha imaginación para poder realmente desarrollar técnicas que nos permitan estudiar el acoplo a los CHARMMs. Y ya el más difícil todavía, el acoplo a sí mismo, ¿vale? El acoplo a sí mismo, que si lo pensáis, es una pregunta así conceptualmente bastante interesante, ¿no? O sea, el Higgs tiene masa, las partículas elementales consiguen la masa a través de interactuar con el campo de Higgs. El Higgs interacciona consigo mismo. Esto, así como cosa conceptual, es interesante, ¿no? ¿Cómo lo podemos estudiar? Pues podemos buscar pares de bosones de Higgs. ¿Por qué? Porque aquí tenéis el Higgs interactuando consigo mismo, produciendo dos Higgses en el LHC. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es muy complicado, porque si ya os ha dicho Cristina antes, que os ha enseñado la gráfica con todas las secciones eficaces del modelo estándar, si ya producimos muy pocos Higgses en comparados con, por ejemplo, TOP o otras cosas, dos Higgses producimos todavía menos, ¿vale? Entonces, de momento solamente podemos intentar buscar, intentar medir, intentar ver cómo de lejos estamos de esta producción. Estamos como 3 veces por encima del modelo estándar, ¿vale? Y bueno, bastante lejos en términos del acoplo, pero por otra parte también es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque, como os he dicho antes, si hay física más allá del modelo estándar, va a modificar el sector del Higgs, y algo que puede modificar de forma grande es el autoacoplo del Higgs. ¿Y por qué es interesante esto yendo un poco más allá? Es porque medir el potencial de Higgs, el autoacoplo del Higgs, nos da acceso al potencial de Higgs, y el potencial de Higgs está ligado a la estructura del universo y conecta algo como esto en física de partículas con, por ejemplo, cosmología. ¿De acuerdo? Y bueno, de momento he ido caso a caso, ¿vale? Pero estamos hablando de una partícula, ¿vale? Hay muchas formas de producirla, hay muchas formas de que se desintegre, pero parece lógico intentar poner todo esto junto, ¿no? No ir caso a caso, sino ponerlos todos en conjunto. Podemos hacer esto, y lo puedo hacer de 2 formas. Os puedo poner una gráfica en la que veis cada uno de estos puntitos es una medida experimental en muchas formas de desintegrarse del Higgs y en las 5 formas principales de producirse, ¿de acuerdo? Y veis que el azul es la predicción del modelo estándar. Veis que en prácticamente todos los casos tenemos ahí una medida, algunas con muy poquita barra de error, en otras la incertidumbre es todavía bastante grande. Si más o menos todo se comporta como predice el modelo estándar, y si lo vemos todo junto, hacemos toda la combinación, vemos que de hecho que la sección eficaz de producción de Higgs es compatible con el modelo estándar con una incertidumbre que ya es del 6%, es decir, caramba, o sea que llevamos solo 10 años. ¿Vale? Pero esto es
un primer paso. Lo otro que podemos hacer cuando tenemos todo esto junto es realmente testear a fondo el modelo estándar para intentar, por ejemplo, ver cómo de bien entendemos los acoplos del Higgs de forma conjunta. ¿Qué son estos acoplos del Higgs? Bueno, hay distintas formas de definirlos. Si nos quedamos con la más simplita que utilizamos en el LHC, ¿de acuerdo? Si os fijáis en los diagramas de Feynman, bueno, pues es intentar parametrizar el acoplo en función de unas constantes, unos parámetros que llamamos kappa, que en el Standard Model serían 1, ¿de acuerdo? Y si hay una desviación con respecto al modelo estándar, si hay nueva física, esta estructura se podría alterar y podríamos encontrar nueva física, verla a través del comportamiento del Higgs. De momento tenemos incertidumbres en estos parámetros kappa que son del 6 al 15%, son todavía bastante grandes. Para poder realmente ver estas desviaciones necesitamos más datos y necesitamos mejorar las medidas para realmente acercarnos lo más posible a ser sensibles a nueva física a través de esta partícula súper interesante. ¿Vale? Voy a resumir de momento, ¿vale?, lo que sabemos del Higgs pensando sobre todo en el modelo estándar, ¿de acuerdo? Hemos medido su masa muy bien, ¿vale? Medir un parámetro que no sabíamos, no teníamos ni idea de cuál era hace 10 años, ya ahora lo conocemos al 1 por 1000, o sea, pensando que es bastante espectacular. Tenemos la primera medida de la anchura, tenemos estimaciones de la paridad, hemos estudiado las principales formas de producirlo y de desintegrarse con ya una precisión del 10%. Tenemos las medidas, cada vez vamos ya a hacerlas cada vez más complicadas, no contar y medir un número, sino hacer una distribución. Hemos establecido el acoplo del Higgs con las siguientes partículas del modelo estándar en muchos casos, y estamos en los casos principales, estamos en evidencia en algunos, como la segunda generación, y en otros, bueno, pues empezamos ahí a tener las primeras estimaciones, aunque tengamos incertidumbres muy grandes. Y por último, bueno, pues nos queda seguir completando esto, ¿de acuerdo?, para tener realmente la medida a todas las otras, todo el espectro de posibilidades de integración del Higgs, que son más que las que yo os he contado. Pero esto no es todo, ¿de acuerdo? Antes lo he dicho. El Higgs puede, precisamente porque está tan conectado a la estructura del modelo estándar, puede ser la forma de finalmente ir más allá del modelo estándar y entender, poner todas las cosas que no entendemos de física de partículas ahora mismo. Hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Es muy frustrante. Tenemos muchas cosas que medimos muy bien y tenemos otras que no entendemos en absoluto, ¿no? Entonces, una de las formas de ir más allá puede ser precisamente estudiar el Higgs. ¿Por qué? Porque conecta, tiene vínculos a alguna de las grandes preguntas que os pueden sonar de distintos campos, ¿no? La estabilidad del universo, la baryogénesis, las ondas gravitacionales, la materia oscura, el hecho de la naturalness o incluso el hecho de que haya muchas familias de partículas, es realmente algo central al modelo estándar y estudiarlo es clave para poder entender realmente cómo funciona el mundo de las partículas. Y además es que realmente no sabemos realmente lo que es, con lo cual, aparte de hacer las medidas que nos predice el modelo estándar, tenemos que intentar ir más allá y desviarnos un poco, ¿vale? Pensar si el Higgs puede hacer cosas raras. Por ejemplo, si se puede desintegrar de una forma que no esperemos. Un ejemplo, por ejemplo, la materia oscura. Si la materia oscura es materia, si tiene masa, interacciona con el Higgs, ¿vale? Pues una de las formas de estudiar esto en un acelerador es intentar ver si efectivamente si el Higgs lo producimos y se desintegran partículas de materia oscura. Y eso tiene una conexión con las búsquedas directas de materia oscura en experimentos en la Tierra. Otra cosa que podemos hacer es volver a preguntarnos, como os he dicho antes, si el Higgs está solo. Y como os he dicho antes, es raro que el Higgs esté solo. Las partículas suelen venir en grupitos, ¿vale? El hecho de que sea es la única partícula escalar fundamental que conocemos. Esto es desconcertante, ¿no? Entonces hay muchas búsquedas de los compañeros del Higgs y las hacemos de distintas formas. Las hacemos intentando olvidarnos de que hay modelos teóricos, intentar sin más decir, vamos a ver si encontramos algo que se parezca a un Higgs a una masa distinta, más baja o más alta. Y la otra cosa que hacemos es decir, no, hombre, no, tenemos a nuestros compañeros teóricos que nos dicen realmente dónde deberíamos estar buscando, pues vamos a hacerles caso y vamos a buscar lo que nos dicen que busquemos, ¿de acuerdo? Hay que intentar mantener siempre los dos lados. Y aunque de momento no hemos encontrado un amigo para el Higgs, vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente run, que hay un par de medidas ahí bastante interesantes para el futuro. Y bueno, la última que os voy a decir es, os la he sugerido al principio, realmente estamos todo el rato asumiendo que el Higgs es una partícula elemental, pero lo es. Y no sabemos si lo es o no. Podría ser que a nuestra escala de energías, a la que hemos medido de momento, lo veamos como una partícula
fundamental, pero si nos fuésemos a energías más altas, realmente viésemos una estructura interna en el Higgs. Y esto, por ejemplo, se puede estudiar no solamente haciendo medidas de precisión de Higgs, que esto es lo que es esto, sino también haciendo búsquedas de otras partículas, por ejemplo, W', que son otros bosones gauge más masivos, ¿de acuerdo? Y buscar tanto la escala de la masa, de la escala de energías a la que el Higgs lo veríamos como compuesto, como la interacción, la fuerza de la interacción esta nueva que está relacionada con la compositeness. Y esto, por cierto, es una tesis que se hizo en el CIEMAT hace poco. Entonces, quería darle un poco así de publicidad a Irene. Bueno, ya me queda ya poco, ¿eh? O sea, no os preocupéis, que ya os veo cara de cansados, pero ya queda poco. Esto os lo ha dicho Cristina. Vendemos siempre, bueno, yo trabajo en Higgs, con lo cual a mí lo que me gusta es aquí veniros a contaros que el Higgs es muy guay, pero hay muchas más cosas interesantes en el LHC, ¿de acuerdo? Pecamos un poco de solamente hablar de Higgs y olvidarnos de decir que el LHC es una máquina espectacular que realmente en los últimos 10 años ha creado, bueno, el número de artículos científicos que hemos publicado en un montón de áreas distintas. El avance del conocimiento del mundo de las partículas elementales ha sido impresionante, ¿no? Desde muchísimas búsquedas de nueva física, de muchos tipos distintos, prácticamente cualquier modelo que os guste, probablemente lo hemos buscado, pero también muchas medidas de precisión, de, por ejemplo, la estructura del protón, parámetros del modelo estándar a través de estudiar en detalle los bosones vectoriales, entender el top quark, que tampoco lo descubrimos hace tanto tiempo, en el 95, nos queda muchísimo por entender de él, o cosas como fenómenos colectivos en quark-gluon plasma. Hacemos muchísima física interesante, aunque yo le tenga cariño especial al Higgs, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué es lo siguiente? Sabéis que hemos vuelto a empezar a tomar datos, ¿de acuerdo? Esto es una colisión reciente de este verano, en la que veis dos bonitos muones, y de hecho vamos a estar tomando datos de aquí hasta 2026. Después tendremos un parón en el que instalaremos esta actualización de la que os estaba hablando Cristina, ¿de acuerdo? En la que trabajamos en el CIEMAT también, y después tenemos otros 2 runs. En total hemos mirado solamente una fracción muy pequeña de los datos, un 5% de los datos que realmente el LHC va a coleccionar hasta el final de su vida. ¿Qué es lo que significa esto? Que para contestar a estas preguntas que os puse al principio, que no sé si acordáis de ellas, nos quedan coleccionar muchos datos para poder realmente contestarlas. Solamente hemos empezado, tenemos respuestas parciales en muchas, pero hay algunas para las que necesitamos muchos más datos para intentarlo. Entonces, bueno, pues hemos hecho muy poco de momento. Vamos a coleccionar, comparados con los que tenemos hasta ahora, muchísimos Higgses, ¿vale? Daros cuenta hasta dónde llega esta grafiquita, ¿vale? Y muchísimos también di-Higgses para poder estudiar el autoacoplo. Esto nos va a llevar a todos los resultados que os he mostrado hasta ahora, a aumentar su precisión y en muchos casos, de hecho, no solamente aumentar su precisión, este es el acoplo del Higgs a las partículas del modelo estándar, ¿de acuerdo? En otros casos, de hecho, como vamos a actualizar los detectores, vamos a ser capaces de abrir nuevas áreas que ahora no podemos mirar. Por ejemplo, si estamos pensando en sectores, en partículas que tengan una vida media muy larga, que de momento no hemos podido medir, en el futuro podremos. Y bueno, pues en resumen, el LHC va a ser fundamental para sentar las bases de lo que es el Higgs, de lo que es realmente el Higgs y medirlo bien. No es suficiente para entender totalmente el sector de Higgs, pero va a ser realmente lo que nos diga por dónde deben los siguientes experimentos mirar. Y esto es realmente muy importante porque, como os he dicho antes, realmente solamente a través de hacer todos estos estudios vamos a poder realmente entender y resolver algunas de las preguntas del modelo estándar. Con esto ya, de verdad, acabo. Esto es os lo ha dicho ya Cristina, pero os lo queremos recordar, que muchas veces se nos olvida, o a mí se me olvidaba cuando estaba aquí, que mucha de esta física, si cualquier cosa de las que hemos hablado, tanto Cristina como yo, os ha llamado la atención, pues pensad que es que la hacemos también en Madrid, ¿no? Desde el punto de vista experimental, pero también desde el punto de vista teórico, ¿vale? Así que, bueno, pues que si os interesa, la tengáis en mente para el futuro. Bueno, y acabo. En 2012 sabíamos que habíamos encontrado algo nuevo, pero no sabíamos realmente lo que es. Y era solamente el comienzo. 10 años después hemos estudiado sus propiedades, hemos realmente avanzado muchísimo, mucho más de lo que se pensaba que iba a ser capaz de hacer el LHC en entender el modelo estándar. Pero realmente seguimos teniendo muchísimas preguntas abiertas. Sabemos que es un bosón de Higgs, pero no sabemos si es el único bosón de Higgs del modelo estándar. Sabemos cómo es, pero no sabemos realmente qué significa para el universo todavía. Y estudiarlo es una de las mejores formas de ir más allá.
Nos quedan muchísimos datos por estudiar por delante y vamos a seguir trabajando en ello y, bueno, y esperamos a lo mejor que en un futuro con alguna de vosotros, si os interesa todo esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María y Cristina. A ver, tenemos tiempo para preguntas. Sé que a lo mejor algunos tenéis clase, si hay clase, aquí una clase. Vale. Pero seguro que dentro de una década tenemos el análisis de todos estos datos que nos ha estado dando y seguro que hay resultados muy interesantes. Hombre, esa es la idea, ¿no? Que Esa es la tengamos idea. más cosas que contaros que sean guays. Venga, es tiempo de preguntas. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para Cristina y otra para María. La pregunta para Cristina es, ya que el LHC está todo envuelto de capas y hay un montón de detectores y todo eso, pues no sé si la palabra adecuada, pero todo eso se desgasta y hay que ir como renovándolo cada X tiempo o así, yo qué sé. Sí, es exactamente lo que dices. Hay varios motivos por los que lo cambiamos. Hay veces que lo renovamos porque vemos que podemos hacer cosas más potentes, porque la tecnología lo permite o porque se nos ha ocurrido una idea mejor o se ha descubierto un tipo de detector nuevo. Y en cualquier caso, lo que tienes es mucha radiación. Las colisiones protón-protón lo que te generan es un montón de partículas radioactivas. Por supuesto, nadie puede estar en la caverna ni en las cercanías del LHC mientras estamos en operación y normalmente en las paradas técnicas se espera un poquito para abrir el detector y que la dosis decaiga. Entonces, esa dosis no solo es peligroso que entre alguien, sino que al final todos los materiales se acaban desgastando. Entonces, si se tiene en cuenta y por ejemplo, los calorímetros se oscurecen, van a tener que reemplazar los calorímetros NCAP porque ya no puedes medir. Vale, gracias. Y bueno, para María, si un amigo se me acerca sin tener nada de idea de esto y me pregunta, vale, pero ¿qué es el bosón de Higgs? ¿Tú qué le dirías? A ver, esta charla no estaba pensada para tal, pero sí, pues que es la partícula que explica la masa de las partículas elementales. De alguna forma, si tienes... bueno, se lo explica. ¿Tu amigo de dónde viene? No sé. Vale, es artista, bueno, por ejemplo. Bueno, el Higgs te lo puedes imaginar como si fuese un campo que permea todo el universo, un campo que está ahí, que es el que interacciona con las partículas elementales y a través de ello consiguen su masa. Cuidado que esto no significa necesariamente nuestra masa, ¿de acuerdo? Nuestra masa al final viene, la masa de los protones y de los neutrones vienen de la interacción fuerte en mucha parte. Pero las partículas elementales consiguen su masa al interaccionar con ese campo de Higgs. ¿Por qué era necesario en el modelo estándar? Que eso no lo hemos contado mucho. Esto te lo contarán en clase, aquí mis compañeros que te lo van a explicar mucho mejor que yo. Pero era necesario porque sin él el modelo estándar no funcionaba, ¿de acuerdo? Piensa, la ruptura de simetría electrodébil que ha dicho la palabra Cristina en algún momento, ¿sabes lo que es? Pues tú piensas, sabes que sí que seguro que te suena, es que al final nosotros nos gustaría poder explicar todas las fuerzas del universo de una forma conjunta, poder explicar todo con una sola fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza eléctrica, electromagnética y la fuerza débil, realmente sí que podemos explicarlas como un todo, tener una explicación conjunta para ellas. ¿Qué es lo que pasa si hacemos? Eso se llama electrodébil. Todas dos cosas juntas. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene un problema muy gordo, que si eso tienes las dos fuerzas juntas, el fotón no tiene masa, el W y el Z, los bosones que explican la radiactividad, no tienen masa tampoco. Eso no puede ser, ¿vale? Eso no funcionaría, porque entonces el alcance eso significaría, para empezar, que no existiríamos, ¿de acuerdo? El alcance de las fuerzas está relacionada con la masa de su portador. La luz llega hasta, el fotón no tiene masa, la luz tal, el bosón W y Z no. Entonces, sin poder explicar algo que te lo estoy explicando muy mal, tú esto se lo preguntas mañana a tus profes de teoría, ¿vale? Pero si no tienes algo que explique la ruptura de simetría electrodébil,
no funciona el modelo estándar, se rompe. Tiene que haber algo que nos diga que los fotones no tienen masa y los WZ sí, y además tienen muchísima masa. O sea, no sé si te has parado a pensar, a veces soltamos los numeritos y nos olvidamos de ello, pero el bosón W y el Z tienen 90, 80 y 90 gigaelectronvoltios, el Higgs tiene 125, el top quark tiene 172, un protón tiene 1 en esta escala de unidades, ¿vale? O sea, son partículas elementales que son mucho más masivas que un protón, ¿vale? Entonces, poder explicar todo eso era fundamental para realmente que no se nos cayese todo, ¿no? Esto era imprescindible. Vale, pero a tu amigo le puedes decir eso, que explica de dónde sale la masa de las partículas elementales. Vale, muchas gracias. Aquí. A mí lo que me llamó la atención fue cómo funcionan los sensores de centelleo. ¿Tiene algo que ver con la radiación de Cherenkov? Veo ahí que están que tiene la astronomía de rayos gamma, que por ejemplo el Cherenkov Telescope Array, que hay unos cuantos en La Palma. Sí, el mecanismo no es exactamente el mismo. La radiación Cherenkov se produce cuando una partícula se mueve en un medio más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, se generan fotones, que son unos fotones que tienen unas cualidades particulares, o sea, tiene un frente de onda que se va abriendo y lo puedes caracterizar de una manera. En un detector de centelleo, en general lo que pasa es que se excitan los núcleos atómicos, los átomos, y entonces los electrones pasan de banda y luego emiten radiación, y esa radiación es esos fotones que se emiten son los que luego mides tú con tu sensor. Entonces, bueno, pues hay materiales, hay varios tipos de materiales, hay tanto cristales como materiales orgánicos que son sensibles a emitir esa luz cuando pasa radiación, de alguna manera, ¿no? Depende un poco de la energía, de la longitud de onda, hay varias cosas ahí, pero sí. No sé si te aclaro. Mi pregunta va sobre la actualización que vais a hacer en 2026, que has dicho del LHC. ¿Es para intentar competir con el acelerador nuevo chino que quieren hacer el nombre? Esta te la paso, María. El CEPC. No, mira, una cosa que tuve que quitar de las slides, porque ya os había contado demasiado, si ya me metía en eso me matabais, y no nos volvían a invitar, y hombre, no queremos eso, ¿vale? Es que, no, hay... Vale. Nosotros aquí te estamos hablando del LHC, ¿vale? El futuro de la física de partículas pasa efectivamente por ahí toda una discusión de qué es lo que vamos a hacer después, ¿de acuerdo? Y la idea más extendida es que lo siguiente que vamos a tener es un colisionador de electrones, ¿vale? Hay distintas opciones sobre la mesa. Los chinos, mira, de hecho, esto es un poco infernal, ¿vale? No lo vas a entender muy bien. Esta no tenía pensada mostrarla, pero vale. Cada uno de estos colorines es un futuro acelerador, ¿vale? La barra de abajo en grisecito es el LHC, ¿vale? Que es la que todo el mundo da por sentado y todos los demás realmente se apoyan en ella, ¿vale? Todos los demás se apoyan en que el High Luminous Utility va a hacer muchas cosas. Todas las demás están combinadas con los datos nuestros. ¿De acuerdo? Hay muchas opciones en el futuro. Sí te puedo decir por qué N más y menos y por qué se llaman Higgs Factories. Porque antes he soltado una frase que está muy chiquitita, ¿vale? Para medir realmente bien el Higgs, el High Luminous Utility va a hacer muchísimo, pero para llegar a las precisiones altas necesitamos una máquina que colisione electrón-positrón, ¿de acuerdo? Pero todo esto se hace en conjunto, ¿de acuerdo? Y realmente los resultados finales, si quieres, tendrán como base los resultados que vamos a sacar nosotros con el High Luminous Utility y después los futuros. Y todas ellas, yo creo que incluso, bueno, los chinos dicen que tienen dinero para empezar mañana, pero en la práctica todas ellas van a empezar pues, más después o a lo mejor en los últimos años del High Luminous Utility.
no, agradecemos enormemente que hayáis venido y darnos estas fantásticas charlas, así que muchas gracias, Cristina y María.